Decía alguien hace ya más de 500 años que nada en el mundo causa tanta miseria como la incertidumbre. Y tras vivir la crisis sanitaria más reciente, seguro que muchos de vosotros habéis aprendido lo suficiente como para entender lo que esto significa. Veréis, no lo sabemos todo. Nadie lo sabe todo. Y aún así tenemos que seguir tomando decisiones importantes. Tenemos que saber manejarnos con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Este ha sido siempre uno de los requisitos de la ciencia, pero no es una cualidad de la ciencia, es una cualidad de la inteligencia. Otra de las cosas que hemos aprendido es que debemos cambiar. Debemos pensar un poco menos en nosotros como individuos y un poco más en nosotros como comunidad. Porque somos vulnerables, porque nuestras acciones afectan al resto. Seamos conscientes de ello o no, y viceversa. Incluso a veces somos tan cabezotas que si escuchamos términos como cambio climático ya nos da sueño o nos aburre. Pero tengo la esperanza de que los recientes acontecimientos os hayan hecho reflexionar. Porque el cambio climático ha pasado de ser algo que nos afectará a ser algo que ya ha empezado a afectarnos. El mundo ya se ha calentado hasta niveles peligrosos y lo que esto supone para la Tierra y su sistema es importante. ¿Recordáis los incendios forestales de Australia? Pues fueron inducidos por el cambio climático y casi 30 personas perdieron su vida. Decenas de miles de personas desplazadas desde sus hogares y hasta 1,25 mil millones de animales muertos y paisajes vírgenes destruidos. Pero lejos de ser un fenómeno aislado, a nivel mundial hay cada vez más eventos climáticos extremos frecuentes y severos. Mientras Australia se consumía por las llamas, 3 de las peores lluvias monzónicas en las últimas décadas causaron deslizamientos de tierra e inundaciones en Indonesia, matando al menos a 70 personas. En 2019, los tifones y las olas de calor mataron e hirieron a miles de personas en África, Japón, India, China, Europa y Estados Unidos. Conviene hacer una rápida aclaración sobre el término cambio climático. A efectos de este vídeo, utilizo cambio climático como sinónimo de calentamiento global e incluye los demás efectos que el aumento de los gases de efecto invernadero pueden producir. Es decir, esto no es solo cuestión de 4 catástrofes naturales y ya está. La salud global también se verá afectada. De hecho, las enfermedades respiratorias, los golpes de calor y las enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, el zika, el hantavirus y muchas otras son amenazas crecientes debido a un planeta cada vez más cálido. Si no se hace nada, nadie saldrá indemne del cambio climático. Esto no es una broma. Según algunas proyecciones actuales, de seguir así, habrá hasta 320 millones de casos adicionales de malaria en 2080 y 6.000 millones de personas estarán en riesgo de contraer la fiebre del dengue, en comparación con los 3,5 mil millones actuales. Además, se prevé que el cambio climático empeore la escasez de alimentos existente. Según un estudio, hasta la mitad de la población mundial, podría enfrentar una grave escasez de alimentos para fines de siglo, debido al aumento de las temperaturas. Y el hambre, la enfermedad y la muerte debido a la desnutrición empeoran en África y otras regiones subdesarrolladas, que ya son las más afectadas por la escasez de alimentos. Y es que puede que nadie salga indemne del cambio climático, pero no afectará a todos equitativamente. Las personas adineradas pueden permitirse el lujo de vivir en edificios aislados con aire acondicionado y purificadores de aire. Por otro lado, los pobres, las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellos con condiciones de salud preexistentes son los menos capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del clima, incapaces de escapar del calor, los fuegos y que por lo general viven en casas que amplifican sus efectos. Habiendo perdido sus casas o medios de vida y temerosos por su futuro, algunas personas abandonarán sus comunidades y algunos sus países, exacerbando así las inequidades con aquellos que tienen un capital financiero y social con más opciones. Por supuesto, todo esto, entre otras muchísimas cosas, se sumarán a las cargas de las enfermedades ya existentes y mortalidad prematura. No sé tú, pero este no es un mundo en el que quiero que crezcan mis hijos. Y ojalá esto fuera todo, pero a medida que aumentan las temperaturas y se producen eventos climáticos estacionales más intensos, los brotes de cólera pueden aumentar. ¡De cólera! Se espera que la diarrea y otras enfermedades transmitidas por la falta de acceso al agua limpia aumenten. Se pronostica que la precipitación anual promedio disminuirá en algunas regiones y aumentará en otras, lo que significa que es probable que las sequías e inundaciones sean más frecuentes y más intensas. También se espera que los huracanes, olas de calor, inundaciones repentinas y otros eventos naturales aumenten en número e intensidad a medida que aumentan las temperaturas globales. Y la rápida urbanización que conduce a una vivienda inadecuada, particularmente en las naciones en desarrollo, expondrá a más personas a los efectos de esos eventos climáticos extremos. Pero espera, ¿adivináis cuáles son las causas del cambio de temperatura actual? Exacto, la actividad humana
y la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Os lo traduzco. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie del planeta es absorbida en la atmósfera por lo que llamamos gases de efecto invernadero, es decir, vapor de agua, CO2, metano, óxido de nitrógeno y ozono. Luego, esta radiación es parcialmente irradiada de vuelta a la superficie, aumentando la temperatura. Sin estos gases, la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados en lugar de los 15 grados centígrados de media actual. Y por otro lado, los combustibles fósiles son sustancias de las que se puede extraer mucha energía, como el carbón, el petróleo o el gas natural. De hecho, la mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Se utilizan para combustible de motores, para la generación de electricidad, para climatización de ambientes, para cocinar, etc. Por eso, si queréis cambiar el mundo, una de las cosas que debéis cambiar, por utópico que parezca, es el actual sistema de consumo. Debemos presionar a nuestros gobiernos para que las acciones políticas futuras en todo el mundo se dirijan a neutralizar y evitar la promoción de instituciones, actores, estructuras e ideas que integren, faciliten y normalicen la dominancia global de un sistema de consumo adicto al crecimiento, con independencia del impacto ambiental, social y sanitario de los implicados. La interrupción de este sistema requiere que el mundo deje de extraer, quemar e invertir en petróleo, carbón, gas y otros combustibles fósiles. Nuestra supervivencia depende de ello.